Vamos a hablar de lo que es un diodo semiconductor. Un diodo semiconductor es un componente generalmente construido de germanio o silicio. Es un dispositivo electrónico que consta de dos elementos, uno que se llama material P o material N, a los que también se le llaman cristales. Está formado de dos cristales, uno que se llama P y N. Este componente sus características han sido modificadas para que su conducción sea de acuerdo a las características que se le añadió el fabricante. El material P presenta un déficit de electrones y el material N presenta un exceso de electrones. Consta de un ánodo y un cátodo. El ánodo presenta un triángulo que lo distingue y el cátodo presenta una línea vertical que lo hace similar al cátodo. Es un componente electrónico que solamente conduce la corriente en un solo sentido y en el otro la bloquea. Para que un diodo semiconductor presente una conducción de corriente se necesita estar polarizado de una manera, se le llama polarización directa. La polarización directa ocurre cuando el semiconductor en el material P se conecta a la patilla al terminal positivo de la fuente y el terminal negativo de la fuente se conecta al material N del semiconductor. Y aquí donde se encuentra lo que se le llama como zona del gap. Esto se le conoce como zona del gap o también se le conoce como zona de deflexión. Bueno, la zona de deflexión es una parte del componente electrónico que lo separa. Es un material eléctrico. Y este material eléctrico es el que hace que el diodo semiconductor se comporte como un interruptor. Dependiendo de la tensión que se aplica al semiconductor, este va a conducir. Entonces tenemos que en polarización directa, cuando nosotros conectamos la patilla P al terminal positivo de la fuente, los huecos del mismo semiconductor se alejan por la ley de cargas. Positivo con positivo se rechazan, ¿no? Entonces los portadores de la fuente que son positivos con los huecos del material P se rechazan y los huecos se tienden hacia el lado cerca de la zona de deflexión. De igual manera, en el lado negativo de la fuente, al conectarlo al negativo, al material N del semiconductor, hace que se rechacen y hace que se junten cerca de la zona del gap. Cuando nosotros aplicamos 0.3 volts para el germanio, entonces va a haber una circulación de corriente y se crea lo que se llama como polarización directa. Mientras nosotros para un semiconductor como el germanio no tengamos aquí 0.3 volt, por ejemplo 0.1 volt, entonces el semiconductor nunca va a estar en su estado de conducción. Por otro lado, cuando aplicamos los 0.3 volts, el semiconductor empieza a conducir. Nosotros aplicamos 2 volts, el semiconductor seguirá conduciendo, pero como todo en electrónica no puede manejar voltajes superiores a los que están adecuados sus características, queremos decir que este semiconductor también tiene un voltaje máximo al cual puede operar. No se puede pasar de un cierto límite porque se podría llegar a la destrucción del diodo. Entonces, en polarización directa, el diodo conduce para el germanio en 0.3 volts y para el silicio
en 0.7 volts. Para la polarización inversa, que se conoce como polarización inversa, bueno, nosotros agarramos el negativo de la fuente de corriente directa, lo conectamos al positivo, al material P del semiconductor, que es lo que va a hacer que los huecos se desplacen para acá. Y la presión que había aquí se disminuye, lo que hace que la zona de presión, la zona del gap, se haga mucho más grande. Y en este lado, el lado positivo de la fuente, lo conectamos al cristal N del material, hace que los electrones se juntan en esta parte, por lo que nunca habrá una conducción. Entre más voltaje se le aplique, 0.8 volts, la zona de presión aumenta. Si le aplicamos 0.9 volts, la zona de presión sigue aumentando. Y si nosotros seguimos aplicando la tensión al diodo que está polarizado a inversa, vamos a llegar a un punto en el que el mismo va a llegar a su destrucción. Esta es la polarización directa, polarización inversa. Entonces decimos que un diodo semiconductor solamente conduce en un solo sentido. Una de las principales aplicaciones del diodo semiconductor es en la rectificación de corriente. La principal característica, la rectificación de señales de corriente alterna. Bueno, y lo que podemos observaremos la gráfica para la cual un diodo semiconductor va a conducir. Tenemos aquí la corriente del diodo contra el voltaje del diodo. En la aplicación, un diodo semiconductor, al aplicarle una tensión, antes de llegar a 0.3 volts, ella quiere conducir su corriente. Cuando llega a 0.3 volts, el diodo empezará a conducir. Voltaje del diodo contra corriente del diodo. Nosotros, si polarizamos de manera inversa, nosotros aplicamos tensión al diodo y no estará conduciendo, mientras que tendremos una pequeña corriente de conducción en polarización inversa muy baja, que está en el orden de los microamperes, para lo cual en el diseño se consideraría insignificante.